Pues en corto y por derecho les aseguro que hoy nos interesa conocer a Antonio Caño, que es periodista. Ahora está en el consejo editorial de The Objective, que es uno de los periódicos digitales de moda en España. Antes fue director del País, nada menos. Y entre una cosa y la otra, pues ha sacado tiempo para escribir un libro del que vamos a hablar durante parte de nuestro tiempo, que se titula El monstruo español. Ahí lo podrán ver en pantalla, Francisco Macías y el fin de la aventura colonial en Guinea. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dicen que cuando un periodista escribe de cosas que no son de actualidad es porque quiere huir de ella. Bueno, en parte es verdad, la actualidad es realmente un poco abrumadora, ¿no? Para los periodistas, y vivimos un tiempo en el que estamos sumergidos en una actualidad que a veces resulta atosigante y no muy positiva, ¿no? Pero en realidad el esfuerzo de este libro no deja de ser periodístico. Este libro es una noticia para mucha gente. Que no sabrán ni qué es Guinea, ni dónde está. Desde luego no sabe quién es Macías, por supuesto. Ni qué es Guinea. O sea, de alguna manera es informativo este libro. A veces, paradójicamente, hay que mirar hacia atrás para contar una novedad. Pero es una novedad para la mayor parte de los españoles. Ahora abundamos en ello, pero dime, de verdad, tú, si pudieras, escaparías de la actualidad, ¿no? Bueno, sí, lo hago. Es que yo noto que cada vez más periodistas, por lo menos de los que ya peinamos alguna cana, están un poco hasta las narices, porque miras en el plano internacional y tienes todo el desaguisado que ha originado el cambio de políticas internacionales de Donald Trump. A nivel nacional tenemos el follón que tenemos todos los días, especialmente con el gobierno y sus alianzas tan inestables de un tiempo a esta parte. Y a nivel valenciano, tú no vives habitualmente aquí, pero ya sabes toda la que tenemos montada también con la Dana. Entonces da unas ganas de escapar, pones a escribir, no sé si biografías, ensayos o novelas, pero de verdad, sí. y en eso estás tú también, claro. Sí, es que ¿sabes lo peor de todo la actualidad? Que a veces uno siente que te toman por idiotas. Es la mala calidad del debate. Pero hay debate. Exacto, hay debate. Es la baja calidad de la polémica. Y la clase política nos lleva por debates, por llamarle de alguna manera, que a veces te hace sentir mal. Cuando se queja la clase política de la desinformación, pero si en realidad los que somos víctimas de la desinformación somos los periodistas. Si aquí el principal agente desinformador en este país es la clase política, y especialmente los gobiernos. Tienen más resortes y tienen más... Sí, exacto, sí, tienen más información que dar o que ocultar. Y tienen menos pudor, y tienen menos escrúpulos, porque los gobiernos tienen más resortes, pero también tienen más responsabilidad. Y deberían de tomar... Cuando un político toma por idiota a un periodista y trata de colarle una información falsa o una distorsión grosera de la realidad, a quien está engañando no es al periodista, está engañando a los ciudadanos. Es que esto es algo que los políticos no acaban de entender. ¿O sí? O sí, es casi peor. No, yo creo que no lo entienden, francamente. Creo que engañan al periodista, que ellos creen que engañan al periodista. Esta es una mala época para la lírica, que diría golpes bajos. Sí, es una mala época para el ejercicio del periodismo, sí, muy mala. ¿Los gobiernos ponen y quitan directores de periódicos? Bueno, ¿a ti te quitaron del País? No, bueno, el responsable de que a mí me quitaran del País, como el hecho en sí, no es ninguna anomalía. El País es una empresa privada y puede poner como director del País a quien quiera. Sería una anomalía y sería un atropello a la libertad de información si ahí me hubieran quitado por presiones políticas. Es decir, si me hubieran quitado por presiones de quien acababa en ese momento de ser nombrado presidente del gobierno, ¿Y eso no pasó? Pedro Sánchez. Y eso no sé si pasó. No sé si pasó. Quiero decir, bueno, hay una coincidencia
temporal y factual. Quiero decir, es verdad que el último editorial que El País publicó, siendo yo director... ¿El del insensato sin escrúpulos? No, ese no fue, ese fue bastante anterior. El último editorial que publicó el País, siendo yo director, decía que la moción de censura a la que fue elegido Pedro Sánchez era correcta, pero que no tenía mayoría para gobernar y que tenía que convocar elecciones inmediatamente, porque de esa moción de censura no surgía una mayoría sólida y coherente, y que por tanto había que convocar elecciones. Pedro Sánchez no tenía ninguna intención de convocar elecciones, como se demostró, ¿no? Lo del insensato sin escrúpulos, eso sí que estuvo en un editorial anterior, me decías. Anterior, sí. Eso y que supongo que escoció. Bueno, imagino, sí. Pero eso fue antes, cuando él trató de dar un golpe de mano sin escrúpulos en el Partido Socialista y trató de conducir al Partido Socialista a una guerra interna que hubiera sido completamente destructiva para el partido, en el que el partido tendría que pronunciarse en un congreso extraordinario sobre si votaban a favor o en contra de la moción de la investidura de Mariano Rajoy. El Partido Socialista estaba perdiendo escaños en cada elección a la que se presentaba y creo que la verdad es que los últimos meses de la conducción de Pedro Sánchez del Partido Socialista, antes de ser destituido en aquella ocasión, fueron desastrosos. ¿Tú fuiste el director del País más de derechas de todos? No sé cómo de derechas eran los demás. Yo no era de derechas ni lo he sido nunca. Las circunstancias, no provocadas por mí, las circunstancias de la historia me llevaron a poner editorialmente al periódico enfrente de dos acontecimientos importantes que coincidieron durante el tiempo que yo fui director. Uno es el proceso independentista catalán, que yo creo que combatir el proceso independentista catalán no me parece que sea ser de derechas. Otra cosa es oponerme a un pacto, o hacer que el periódico, o recomendar que el periódico se opusiera editorialmente a un pacto entre el PSOE y Podemos, que tampoco creo que sea una posición de derecha, porque yo creo que ese pacto conducía a un daño para el Partido Socialista, que era el partido que yo creía que había que preservar editorialmente, porque era el partido que garantizaba la alternancia y la gobernabilidad de España. Y cuando Pedro Sánchez empezó a trabajar en dirección contraria a esos valores, pues no solamente yo, porque los editoriales del País no son responsabilidad editorial exclusiva del director del País. Yo tenía un consejo editorial del que formaba parte gente muy notable y de la que formaba parte de la que tenía toda su confianza, y era una decisión colectiva, aunque la responsabilidad última fuera mía, sí. Bueno, en el País uno de los fundadores fue Manuel Fraga. También. Bueno, decir, no sé hasta qué punto tenemos que identificar siempre al País con la izquierda. Bueno, es que el País no ha sido nunca de izquierdas. ¿De qué ha sido? El País es un periódico. Si alguien tiene curiosidad en saber cuál es la orientación ideológica del País, es muy sencillo. Leerlo. El País tiene publicado. El País, no leerlo puede llevarte a confusión. El País tiene publicado un libro de estilo, sí, en el que en las páginas previas al libro de estilo, en el prólogo del libro de estilo, se incluye la declaración de principios del País, donde se define como un periódico liberal, europeísta, progresista en los valores, defensor del libre mercado. Esos son los valores del País. ¿Se siguen cultivando? ¿Se respetan, a tu entender? No lo sé, yo tampoco he hecho un análisis en profundidad sobre lo que es el País. El País ahora lo puedo analizar más como lector que como otra cosa. No tengo tampoco, ni soy un académico que me he dedicado a
un análisis en profundidad. Ahora está revuelto el accionariado también, porque el presidente... Bueno, eso tengo entendido, sí que hay algún está ahí lío, maniobrando para impedir que lo echen, ¿no? Sí. Bueno, está ahí atrás. Bueno, yo creo que está haciendo un esfuerzo por preservar el negocio, lo primero, la viabilidad del negocio, porque un periódico que no es negocio deja de ser un periódico independiente. Yo creo que me da la impresión, por lo que sé poco, que él está intentando preservar la viabilidad del negocio y da la impresión de que eso le está exigiendo además entrar en una pugna contra el gobierno que quiere un control absoluto del grupo Prisa. Hombre, y no me parece que el gobierno intente tener un control absoluto de un grupo de comunicación sea compatible con una convicción democrática. Bueno, tú ya no estás en el país, estás en The Objective, en el Consejo Editorial y en The Objective. Sí, tampoco no tengo un papel ejecutivo exacto. En el Objective, simplemente curioso, asesor. porque también está Cebrián ahí, como columnista, o sea, dos exdirectores del país. Bueno, más bien, algunos de los que dejamos o nos dejaron del país. Sí. Está Fernando Sabater, está también, claro, Félix de Azúa, que también estuvo toda la gente que yo conocí en el país. Está Francés de Carreras, con el que también trabajé en el país. En fin, estaba mucha gente con la que trabajé en el país. Bueno, vamos a hacer un umbral, vamos a hablar de tu libro, que es a lo que hemos venido. No, oye, bueno, Guineas hay 3. El libro, pero española solo hubo una. Me conformo con que lo leáis. Yo creo que si lo leéis os va a entretener. Bueno, yo he empezado a ojearlo y me parece interesantísimo. Yo creo que si lo leéis os va a entretener. Un documento histórico, entretenido, pero además culturalmente enriquecedor, para que recordemos también una parte de la historia de España, porque yo no sé si lo has contado tú o dónde lo he oído, pero es que en mi propia biografía yo recuerdo que el primer negro que vi fue un guineano, claro. en la calle, porque se había muerto su señora de madrugada y empezó a dar voces, y yo era un niño, me acuerdo, de los años 60, y desperté y descubrí que había una señora de Guinea sirviendo en una casa cercana a la mía, y así supongo que muchos españoles. La mayor parte de los españoles que hayan nacido a finales de los 50 o en los 60, los primeros negros que vieron, los únicos negros que había por las calles de España, eran guineanos. Luego ya llegaron los siguientes negros, que ¿sabes cuáles fueron? Los soldados de las bases americanas. Es decir, la siguiente ronda de negros fueron los soldados de las bases americanas. Pero los primeros negros que conocieron los españoles, aquí no había ningún tipo de diversidad racial. Este es un país muy, desde ese punto de vista, donde eso no existía, ¿no? Los primeros negros fueron los guineanos, que eran negros pero compatriotas nuestros. Porque tenían la misma nacionalidad que nosotros. Es decir, no era propiamente una colonia, era una provincia. Durante un tiempo fue una colonia, pero después fueron provincias, 2 provincias, Fernando Po y Río Muni. Porque que es la parte continental y la insular. Una parte continental y otra insular. Entonces eran 2 provincias, Fernando Po y Río Muni. Y eran 2 provincias pues como Cádiz y Valencia. O como el Sáhara, que también fue provincia. Exacto, como el Sáhara, sí, efectivamente. No sé si el Ifni pero la también. Sáhara, sí, pero la parte norafricana para los españoles está como algo más próxima. Sí la reconocen, sí reconocen o les suena. El Magreb. Exacto. Pero ya la parte más subsahariana la ignoran por completo. Yo me acuerdo también que se decía mucho, me voy, te has ido a Fernando Po, o sea, como sinónimo de que te habéis ido lejísimos. Claro, te has ido lejísimos porque eran una parte muy exótica para un español. ¿Y qué pasó con Guinea? Hubo un momento, estamos hablando de la dictadura, de tiempos de Franco, era provincia española, pero llega un momento en que toda África empieza a ser descolonizada. Básicamente eran franceses y británicos los que dominaban. Portugueses. Y portugueses también, efectivamente. Y a España le quedaba eso, el Ifni, Guinea y creo que nada más. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué surge Macías? ¿Cómo surge la figura de Macías? Bueno, tú lo has explicado bien. Hay un proceso, fueron los años de descolonización, finales de los años 60, donde se generan movimientos de independentistas y movimientos de descolonización en toda África, sobre todo en África negra, en África subsahariana, porque los propios africanos distinguen entre las 2 Áfricas, ¿no? Y la única posesión que tenía España en ese territorio, que era Guinea Ecuatorial, ahí no se había generado un movimiento independentista fuerte,
era algo muy tibio. España nunca ejerció una gran represión contra los independentistas guineanos. De hecho, que se conozca, que la historia conozca, hay 2 líderes independentistas asesinados, y con eso le bastó a España para ahogar todo el movimiento independentista. Pero yo creo que el régimen de Franco no quería quedarse descolgado de la tendencia predominante en ese momento. ¿Para qué? En ¿Para el quedar mundo bien? y Naciones Unidas. Para quedar bien. ¿Postureo? Bueno, postureo. Con la ONU A Franco le interesaba mucho su legitimidad internacional, le preocupaba mucho su reconocimiento en Naciones Unidas. Era algo a lo que era muy sensible. De hecho, cada vez que había una crítica de Naciones Unidas al régimen de Franco, Franco se molestaba muchísimo y organizaban una de estas manifestaciones al Plaza Oriente de desagravio. Ocurrían varias de ellas, porque a Franco le irritaba muchísimo la deslegitimación de su gobierno, sobre todo por parte de Naciones Unidas. ¿Y fue Franco quien buscó una figura para liderar el movimiento independentista? No, él no se dedicó personalmente a eso. Él tenía esa función básicamente delegada en 2 figuras importantes del régimen. Uno era Carrero Blanco, que conocía bien Guinea, que tenía incluso intereses personales o familiares en Guinea, y el otro era el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Castilla, que era, digamos, la parte liberal del régimen, la parte que conectaba más con las tendencias internacionales, y eso eran sus 2 figuras. Las 2 figuras estas nunca llegaron a encontrarse. Carrero y Castilla nunca llegaron a trabajar de forma coordinada en Guinea Ecuatorial, estaban enfrentados, y cuando se produjeron las elecciones para la elección de un presidente de la República Independiente, de hecho, cada uno apoyó a un candidato diferente. ¿Y Macías de quién era de los 2? Y Macías se metió, era la tercera figura. Anda. Macías no era... Como los papas que Macías sale no era, siempre un tercero. Macías era el tercero en discordia. Bueno, no siempre, pero a veces. Era el tercero en discordia. Y fíjate qué curioso, España organizó unas elecciones democráticas en esa siendo época, una dictadura. Siendo una dictadura donde no cabía ni pensar en esa posibilidad. Elecciones democráticas tan democráticas que quien se le había elegido era el único que no tenía apoyo español. Anda pues. Que tú pensarás ahora, y yo he pensado muchas veces, pero ¿por qué Franco no anuló esas elecciones? Claro. ¿Por qué no dijo, bueno, aquí el presidente tiene que ser este? Pero le que daba yo un poco diga. igual, ¿o qué? No lo hicieron. No lo hicieron. Pero había muchos intereses, quiero decir, yo no sé a Franco lo que le importaría. ¿Qué le pasaría por la si cabeza? Esto le ¿no? importaba una higa o no le importaba una higa. No, pero había muchos españolos con intereses allí. Valencianos también los hemos visto, que han claro. tenido intereses madereros, de plantaciones de cacao, claro, no sé si de café también. Sí. Eso es básicamente la riqueza la presencia institucional de España nunca ha sido muy potente. España nunca tuvo una presencia. Aunque había algunas cosas, había televisión española, Telefónica hizo algún intento de instalarse, Transmediterránea en su momento, Iberia tenía un vuelo, en fin, había alguna presencia española, pero la presencia principal es la que tú dices, es la presencia, digamos, de empresarios, de emprendedores, medio aventureros en algunos casos, que fueron allí bajo el atractivo que entonces suponía el negocio de madera, de cacao, de café, y esa gente sí quería que España se involucrara más, pero por distintas razones Franco no estaba dispuesto a poner en riesgo su prestigio personal y el prestigio de España en Guinea Ecuatorial, y él optó por un proceso independiente, que ganara el que ganara. Y fíjate que yo tenía entendido que sí le importaba mucho, por ejemplo, esa cabeza de puente que era Guinea para la expansión del español, una supuesta expansión del idioma español a otros puntos de África, cosa que me parece bastante poco probable que sucediera. La religión también, para Franco era muy importante, sí. porque Guinea era un país católico. Era un motivo de hispanidad. Y era un motivo de hispanidad. Bueno, y se hizo durante muchos tiempos. En Guinea Ecuatorial había la OGE, estaba la Falange, estaba la sección femenina, estaba toda la estructura del franquismo estaba. Cantaban Montañas Nevadas y todos los himnos. El Montañas Nevadas se llamaba así allí selvas tropicales. Claro. Pero había que adaptarlo. Había que adaptarlo, pero quiero decir que
toda la parafernalia, franquista y falangistas se reproducía allí. Había militares y mártires de la División Azul y toda esa cosa existía, pero ahí quedó. ¿Se veía venir que Macías acabaría convirtiéndose en un dictador sanguinario, totalitario? A ver, no de entrada. La gente que conoció al primer Macías, la primera vez que Macías tenía una trayectoria de un funcionario de la colonia española, que es lo que él fue siempre. Desde muy jovencito, Macías trabajó a las órdenes de la ¿Y fue al Pardo a visitar al caudillo? Como parte del mérito de su trabajo, lo nombraron alcalde de Mongomo, que era su pueblo. Y en calidad de alcalde de Mongomo, que es una de las ciudades, digamos, importantes, vino en una misión a saludar a Franco al Pardo. Quiero decir que él trabajó siempre en ese ámbito. Pero él cuando Macías vino a España como parte de la delegación guineana que negoció en Madrid las condiciones para la independencia de Guinea, Macías no era una persona muy conocida. Había otros dirigentes guineanos más conocidos. Y aquí eso fue determinante, que en esos años él conoció a un abogado granadino muy importante entonces en España, que era Antonio García Trevijano, que fue quien se fijó en él y que fue quien lo moldeó en el perfil que él creía que necesitaba para construir un futuro presidente de Guinea Ecuatorial. Trevijano, un figura. Yo recuerdo aquellos comentarios que dejaba grabados en el programa de Antonio Herrero hace ya unos cuantos años, y era tremendo. Yo creo que le cortaban al final porque se excedía en el tiempo muchísimo. Era un hombre de gran cultura, pero que defendía unos ideales republicanos, ¿no? Sí, completamente. Él siempre presumió de ser... Pero estaba él y estaba otro personaje también famoso de la época, muy involucrado con Guinea, que fue Herrero de Miñón, que creo que fue... Herrero de Miñón no estuvo... Participó en la Constitución, en la elaboración, ¿no?, de la Constitución, Ajá. Exacto. Pero él como un experto jurista de la época. Herrero de Miñón no conoció no tuvo trato político, digamos, con Macías, pero sí que fue un artífice de la Constitución. ¿Tú conociste a Macías porque estuviste... No, yo no conocía a Macías. Pero tú no estuviste en el juicio... Conocí a Macías. Bueno, sí, lo vi. Distancia, lo vi, sí, exacto, sí. Sí. Yo cubrí para la agencia EFE entonces el juicio. Yo cubrí... a mí me mandó la agencia EFE cuando el golpe de Estado, cuando se produjo el golpe de Estado. El golpe de Estado que protagonizó su sobrino, ¿no? Su sobrino, en el año 79. Que sigue ahí al frente del país. Que sigue siendo el presidente de Guinea en este momento. Ahí me mandó a mí la agencia EFE. Y entonces yo cubrí pues su detención, vi a Macías cuando lo detuvieron, lo llevaron a una cárcel en Bata, a la cárcel de Bata, y ahí lo vi. Estuve viendo a Macías en su celda, tumbado allí en una colchoneta, ¿no?, en la cárcel. Y luego ya pues seguí el juicio en Malabo, el juicio que se hizo en un cine, que era el único edificio que reunía las condiciones básicas para hacer... Y lo fusilaron. Lo fusilaron en la prisión de Malabo. ¿Y el remedio fue peor que la enfermedad? Teodoro Obiang. El remedio no desmereció a la enfermedad. Fue una versión sofisticada y modernizada, pero del mismo tipo de régimen dictatorial y sanguinario. ¿Cómo es Guinea hoy? ¿Tienes noticia? Bueno, yo visité después Guinea un par de veces, ya se va viendo el deterioro. Guinea es hoy, en fin, algo más rico porque en el camino se descubrió petróleo y Estados Unidos algunas empresas americanas explotaron el petróleo. La familia Obiang se ha convertido en una de las familias, la familia del actual presidente se convirtió, gracias a este petróleo, en una de las familias más ricas del mundo. Y algo de esa riqueza, pues, en fin, traspasó a la población y es algo, hoy es un país algo más en fin, decente. Pero la situación política sigue siendo atroz y la ausencia de derechos y de libertades es clamorosa. ¿Y qué ha pasado con los guineanos que vinieron a España
No sé si como refugiados o en calidad de qué, o simplemente sí, como esta señora que yo citaba al principio, ya, a servir a una señora española. Esa es una deuda. España tiene una deuda pendiente con los guineanos, que un día fueron nuestros compatriotas, ¿no? Aquí en España nos gusta mucho decir esto de que España no es un país racista. Bueno, las veces que hemos tenido la oportunidad de demostrarlo, sí que hemos sido bien racistas. No somos racistas cuando nos tratamos entre gente de la misma raza y de los mismos credos. Cuando tenemos que demostrar si somos o no racistas, como con los guineanos fuimos racistas. Fuimos racistas con los guineanos que se quedaron aquí porque no pudieron volver a su casa durante el tiempo de Macías, y hemos sido racistas con otros guineanos. Tú no verás guineanos, insisto, antiguos compatriotas nuestros, no los verás en posiciones destacadas de la sociedad española. Otras antiguas colonias en Francia, en Inglaterra, tienen posiciones relevantes. Aquí no hay guineanos en posiciones relevantes. En fin, por distintas razones. Esto quería un poco más largo. Nadie reivindica eso. Bueno, ahora tú has empezado a hacerlo con esta novela. Con este libro. Una de las razones de este libro pues tiene que ver también algunos contactos míos con guineanos. Por ejemplo, con el historiador Donato Ndongo, que es un gran historiador y escritor, y que malvive en Murcia, de lo poco que saca dando conferencias y alguna clase en la Universidad de Murcia, y es un eminente intelectual. Pero es que choca mucho esto, Antonio, porque vamos a ver, estamos empeñados en buscar descendientes de sefardíes, sí, en fin, raíces españolas bastante más lejanas que estas de Guinea. Y a estas no les hacemos ni caso. Un amigo mío latinoamericano que estuvo en el acto de presentación que hice del libro en Madrid, y surgió este tema, pero ¿cómo puede ser que estamos buscando raíces de sefardíes? Me decía, es un tema puramente racista. O sea, los españoles no quieren integrar como parte de su nación a los 300.000 o 400.000 guineanos. Sefardíes no te importa, incluso latinoamericanos no importa. Nosotros a los guineanos no los hemos, desgraciadamente, nunca los hemos apreciado ni los hemos sentido como parte de nosotros mismos. Si hubieran jugado bien al fútbol, igual hubiera sido distinto. Algún futbolista consigue, ha tenido, algún guineano que ha triunfado ha sido en el fútbol. Decían, estamos ya en los últimos minutos, Antonio, y esto da para mucho más, pero volviendo a la figura de Macías, creo que fue Richard Nixon el que dijo de no sé quién, dijo, este es un hijo de, pero es nuestro hijo de. Macías era el hijo de España. Sí, lo es así, ¿no? Nosotros, seguro que los españoles, o los que estén más preocupados por ese asunto, han oído hablar de Idi Amin, de Bokassa, de Mobutu, de otros, de algunos símbolos que son los que heredaron el poder colonial europeo, que después se convirtieron en brutales. Hombre, se comían brutales dictadores, exactamente. La antropofagia. Pero no sabemos que tuvimos uno exactamente igual. Otro hijo de, pero en este caso nuestro, de nuestra sangre. Por eso yo titulo el libro El monstruo español, porque es el mismo monstruo que Idi Amin, el mismo monstruo que Bokassa, pero español, ojo, educado por nosotros, con documentos nacionales de identidad, y que siempre quiso ser español y a ser posible como Franco. Bueno, y es producto, a ver, tenemos que asumir que es parte de nuestra historia. Nos cuesta, parece que nos cuesta porque hasta lo habíamos ignorado. Sí, sí. Hasta lo habíamos ignorado la existencia de eso. Hay 3 en África, la española, la Conakry, la Bissau. Claro, pero exacto, pero la nuestra no tenemos nada que ver. Pues sí tenemos que ver, señores. Esto es parte de nuestra historia y es producto de nuestra actividad, para bien y para mal. Pues huyendo de la realidad española, del periodismo actual, te has ido a meter aquí con el monstruo. Antonio, monstruo, muchas gracias. Muchas gracias a ti.